Buenos días con todos ustedes. Continuamos con nuestra asignatura de procedimientos judiciales. En la primera clase establecimos los cimientos filosóficos del sistema, los principios de legalidad, culpabilidad e inmediación. En la segunda clase pusimos a los actores estatales en el tablero, vimos el rol de la Fiscalía como directora de la investigación y de la Policía Judicial como su brazo operativo. Hoy, en este tercer contenido, vamos a completar el triángulo. Vamos a hablar de los ciudadanos, de las personas que están en el centro de un conflicto penal. Vamos a hablar de los derechos de la víctima y de los derechos del procesado. Y vamos a entender por qué el sistema acusatorio se obsesiona con un concepto que llamamos igualdad de armas. Para ustedes, como futuros tecnólogos en seguridad ciudadana, esta es la clase más importante sobre su actuación en la calle. Ustedes son el primer contacto del Estado con un incidente. Y en ese primer contacto, ustedes son la primera, y a veces la única, garantía de que el sistema funcione. El modelo antiguo, el inquisitivo, era una batalla desequilibrada. Era el Estado gigante contra un ciudadano pequeño, y la víctima, la víctima era, con suerte, un espectador, lo que en doctrina llamamos un invitado de piedra, alguien que ponía la denuncia y nunca más se enteraba de nada. El sistema actual, el del COIP, busca un equilibrio. Reconoce que hay dos intereses que deben ser protegidos simultáneamente, por un lado el del procesado y por otro el de la víctima. Y aquí es donde muchos agentes nuevos fallan. Creen que garantizar los derechos del procesado es ayudar al delincuente y que su único trabajo es ayudar a la víctima. Eso es un error fatal. El sistema solo es legítimo, solo es justo, si se respetan ambos conjuntos de derechos. Su trabajo es ser el garante profesional de ese equilibrio desde el minuto cero. Empecemos por el procesado, la piedra angular de todo el sistema de derechos, el sol alrededor del cual gira todo lo demás, es la presunción de inocencia. Está en el artículo 5 de su COIP y en el 76 de la Constitución. ¿Qué significa esto en la práctica, en la calle, para ustedes? Significa que toda persona es inocente hasta que un juez, en una sentencia firme, después de un juicio, declare lo contrario. No es inocente hasta que el fiscal lo acusa. No es inocente hasta que el policía lo investiga. Es inocente hasta el final del juicio. Esto tiene implicaciones operativas brutales. Primero, la carga de la prueba la tiene el Estado, la Fiscalía. El procesado no tiene que probar que es inocente. El fiscal tiene que probar, más allá de toda duda razonable, que es culpable. Segundo, y esto es para ustedes, su trato debe reflejar esto. No es el ladrón, el asesino, el violador, es el aprendido, el sospechoso, el procesado. Es un cambio de lenguaje que refleja un cambio de mentalidad profesional. Ahora, de esta presunción de inocencia se derivan todos los demás derechos que ustedes deben garantizar en ese primer contacto. Veamos el protocolo, ese checklist que tienen en sus materiales. Imaginemos un escenario real. Están en una unidad de policía comunitaria en el sector de Carapungo, en Quito, y un ciudadano les entrega a un sujeto al que acusan de haberle arrancado el celular. Es una aprehensión en flagrancia. ¿Qué hacen ustedes? Lo primero, antes incluso de ponerle las esposas, si ya está sometido, es informarle sus derechos. Este no es un capricho de las películas, es una obligación legal. El primer derecho es a ser informado. Deben decirle de forma clara y simple el motivo. Señor, usted está aprehendido por el presunto robo de un celular. ¿Por qué usamos la palabra presunto? Por la presunción de inocencia. Ustedes no son jueces, no les consta el robo, les consta una acusación de un hecho flagrante. Lo segundo, e inmediato, el derecho al silencio. Deben decirle, usted tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. ¿Por qué es esto tan importante? Porque prohíbe la autoincriminación. En el sistema antiguo, el objetivo del policía era sacarle la confesión en el patrullero. En mi experiencia, he visto cuántos casos se caían porque la única prueba era una confesión obtenida bajo coacción, sin abogado. Esa confesión, hoy, es absolutamente nula. No sirve para nada. Es el fruto del árbol envenenado. Lo que ustedes deben buscar no es una confesión, es evidencia técnica y testigos. Y esto me lleva al tercer derecho fundamental de ese primer contacto, el derecho a la defensa técnica. Ustedes deben informarle. Usted tiene derecho a notificar a un familiar y a contactar a un abogado de su elección. Si usted no tiene un abogado o no puede pagarlo, el Estado le asignará uno de oficio. Y aquí entra el tercer actor de hoy, la Defensoría Pública. La igualdad de armas sería una farsa si el fiscal, con todo el poder investigativo del Estado, policía, peritos, presupuesto, se enfrentara a un ciudadano solo. La Defensoría Pública es la institución estatal creada para equilibrar la balanza.
Es el abogado pagado por el Estado que se sentará junto al procesado para asegurarse de que el fiscal haga bien su trabajo, de que la policía haya respetado los protocolos, es decir, que ustedes hayan leído los derechos, y de que no se condene a un inocente. El derecho a la defensa técnica a un abogado es irrenunciable. Si un procesado, en la audiencia de flagrancia, dice: "Yo no quiero abogado, yo me defiendo solo", el juez debe suspender la audiencia y llamar a un defensor público. El proceso no puede avanzar sin defensa técnica. El rol del defensor público no es defender delincuentes, es defender la Constitución, es el control de calidad del sistema y finalmente ustedes deben garantizar la dignidad humana. El uso de la fuerza debe ser el estrictamente necesario. Golpear a un aprehendido, humillarlo, es el delito de tortura o extralimitación y anula su procedimiento. Ahora, giremos la moneda. ¿Qué pasa con la víctima? El COIP de 2014 protagonizó lo que llamamos la dignificación de la víctima. Pasó de ser un objeto a ser un sujeto procesal, con derechos tan fuertes como los del procesado. Su primer derecho es a la justicia y a la verdad, es decir, derecho a que la infracción se investigue y se sancione, y a saber qué fue lo que realmente ocurrió. Pero el derecho más importante que ustedes deben manejar en el primer contacto es el derecho a la protección y a la no revictimización. Volvamos al caso de Carapungo. Mientras un agente se encarga del aprehendido, otro agente debe encargarse de la víctima del robo. ¿Y cuál es el protocolo? Primero, escucharla activamente en un lugar seguro y privado, si es posible. No le tomen la versión ahí, en media calle, gritando, donde todos los vecinos opinan. Llévenla a la UPC, denle un vaso de agua, estabilícenla. Y aquí viene el error más grave que pueden cometer, la revictimización o victimización secundaria. Eso ocurre cuando el propio sistema vuelve a lastimar a la víctima. ¿Cómo? Con preguntas como las que ven en sus checklists. ¿Y usted por qué estaba con ese celular tan caro en esta calle? ¿O está segura de que fue él? ¿No se confundió? Esas preguntas culpan a la víctima. Su trabajo no es juzgarla, es escucharla. Su relato es el inicio de la investigación. Luego, deben cumplir con su derecho a ser informada. La víctima está asustada y confundida. Ustedes son su guía. Deben decirle: "Señora, estamos llamando a la policía judicial para que tome el procedimiento formal. Usted debe acudir a la fiscalía, en la Avenida Patria, para formalizar su denuncia. Ustedes son el traductor del sistema. Y finalmente, el derecho a la protección. Si la víctima les dice: "Agente, ese tipo me reconoció, me gritó que sabe dónde vivo y que me va a matar", ustedes no pueden ignorar eso. Deben consignarlo en su parte con letras mayúsculas. Esa información es vital para que el fiscal, en la audiencia, pueda solicitar al juez medidas de protección, como una boleta de auxilio o la prohibición de que el procesado se acerque a ella, y el derecho que corona todo esto es la reparación integral. La justicia ya no es solo cárcel. El artículo 78 de la Constitución habla de reparación integral. ¿Qué es esto? Es que la sentencia, además de la pena, debe ordenar que se repare todo el daño. Y no es solo devolverle el celular, restitución, es pagarle los días que no trabajó por el trauma, lucro cesante, pagarle el psicólogo que necesitó, rehabilitación, y una compensación por el susto y la angustia, daño moral. Permítanme insistir en este equilibrio de armas, porque es el concepto más contraintuitivo y el más importante de su carrera. No es una metáfora legal, es una necesidad operativa. Piensen en esto. En la clase pasada vimos el poder de la Fiscalía dirigiendo a toda la policía judicial, a criminalística, a medicina legal. Es un aparato investigativo inmenso. Ahora pongan en el otro lado de la balanza a un ciudadano sin recursos, asustado, que no entiende de artículos ni de audiencias. Si lo dejamos solo, el sistema lo aplasta, sea culpable o inocente. La Defensoría Pública, por lo tanto, no es un favor que le hacemos al procesado. Es la garantía que el propio Estado implementa para controlarse a sí mismo, para no hacer trampa. Y quiero que entiendan la paradoja más grande de su trabajo. La única forma de garantizar los derechos de la víctima es respetando impecablemente los derechos del procesado. ¿Suena raro? Piénsenlo. Si ustedes, en el calor del momento, omiten leerle los derechos al aprehendido, si lo coaccionan para que confiese dónde está el resto de la droga, ¿saben qué pasa? Que ese excelente defensor público en la audiencia se lo va a preguntar: "Agente, ¿en su parte consta la lectura de derechos?". Agente, ¿el sospechoso firmó que entendió sus derechos? Y si ustedes fallan, ese defensor le pedirá al juez que anule todo el procedimiento por violar garantías constitucionales. ¿El resultado? El culpable se va a su casa.
Y la víctima, la persona a la que ustedes querían ayudar saltándose las reglas, se queda sin justicia. Proteger al procesado es proteger el caso. Y del lado de la víctima, el derecho a la no revictimización es su responsabilidad más humana. Cuando lleguen a una escena de violencia intrafamiliar, su actitud lo es todo. Si llegan con escepticismo, si le preguntan a la víctima, ¿pero qué hizo usted para que le pegue? No solo están violando la ley, están fallando como seres humanos, están garantizando que esa víctima jamás vuelva a confiar en el sistema. Su empatía profesional, su capacidad de escucharla y decirle, le creo, estamos aquí para protegerla, estos son los pasos, es lo que le da la fuerza para navegar un proceso que es largo y doloroso. Así que recuerden, su trabajo no es de fuerza, es de inteligencia y equilibrio. Son los cirujanos del primer contacto social. Deben ser precisos, limpios y garantes de la ley para todos, en todo momento. Como ven, el sistema es un equilibrio delicado. Ustedes, como tecnólogos en seguridad, son los primeros en llegar a la escena y se convierten en el fulcro de esa balanza. En su mano izquierda tienen la obligación de leerle los derechos al aprehendido, garantizar su silencio y su defensa y tratarlo con dignidad. Si fallan en eso, el caso se cae, la prueba se anula y no hay justicia. En su mano derecha tienen la obligación de proteger a la víctima, escucharla sin juzgarla, informarle los pasos a seguir y detectar los riesgos. Si fallan en eso, el sistema la abandona y no hay justicia. Su profesionalismo no se mide en cuánta gente arrestan, sino en su capacidad de garantizar este delicado equilibrio de derechos para ambas partes. Esa es la verdadera igualdad de armas y el fundamento de un Estado de Derecho. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí, los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.